Conoció a dos mujeres en un local nocturno y tras ir con ellas a su casa fue drogado y luego asesinado para robarle sus pertenencias. De este hecho, ocurrido en febrero de 2023, no había ninguna persona detenida. Eso hasta ahora, porque la policía logró la detención de una de las autoras de este homicidio ocurrido en Colombia y ahora está a la espera de ser extraditada a nuestro país. Estas son las últimas imágenes de este hombre de 40 años. Según el video, estaba en el exterior de un local nocturno ubicado en Recoleta junto a un amigo y dos mujeres, hasta ahora desconocidas. Horas después de que este registro fuera captado por las cámaras de seguridad de la discoteca, fue encontrado fallecido en su departamento, en la comuna de San Miguel. Fue el 3 de febrero de 2023 cuando en un bar la víctima habría conocido a dos mujeres con las cuales compartió durante esa noche. Posteriormente, el hombre se volvió a reunir con ellas y un amigo, esta vez en una discoteca en la comuna de Recoleta, desde donde luego se dirigieron al departamento de la víctima. Lo que no sabían estos hombres es que minutos después serían drogados para robarle sus pertenencias, lo que le acabó costando la vida a uno de ellos. Se trasladaron hasta el domicilio particular del testigo, en donde bebieron diferentes tragos y la víctima falleció en el lugar. Posterior a esto, en la mañana del 5 de febrero del 2023, el testigo despierta viendo a su amigo fallecido en el sillón y percatándose de que le habían sustraído sus pertenencias, tanto como las de la víctima. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones acudió al lugar de los hechos, donde finalmente se pudo constatar que la víctima habría fallecido luego de que las mujeres le suministraran un fármaco en conjunto a su bebida alcohólica, combinación que terminó siendo fatal. Son decenas los casos denunciados de personas que dicen haber sido drogadas en locales nocturnos para robarles sus pertenencias o apoderarse de sus claves bancarias y vaciar sus cuentas. Lo más común en estos casos es que los denunciantes atribuyan estos hechos a la tristemente célebre escopolamina, más conocida como burundanga y denominada como la droga de la sumisión, ya que haría a sus víctimas perder la opción de negarse a las peticiones de quien se la suministró. Tiene una absorción muy rápida y después ya hay una pérdida completa, dependiendo de las dosis, obviamente, de la noción de realidad. Hay una desconexión, si pudiéramos llamarlo así, un estado prehipnótico, y ese momento es clave, porque en ese momento, que es una ventana también muy pequeña, es el momento en que estos individuos, los delincuentes, utilizan para obtener datos críticos. En el proceso de investigación se pudo comprobar que las mujeres, además de haber drogado a las dos víctimas, habían hecho uso ilegítimo de las tarjetas bancarias de ambos sujetos, realizando compras y transferencias hacia el extranjero. Efectivamente, estas personas realizaron diversas compras con la tarjeta de crédito de la víctima y a través del trabajo con las entidades bancarias se logró establecer que las transferencias de dinero fueron realizadas a diversas cuentas de personas extranjeras. Fueron 8 trozos de huella dactilar los que permitieron la identificación de dos mujeres de nacionalidad colombiana. Gracias a esto, Interpol Chile, en un trabajo en conjunto con Interpol Colombia, pudo dar seguimiento a Carolina Gómez Hoyos, una de las dos presuntas involucradas e identificada como la autora material de los hechos. Realizadas las primeras diligencias en el sitio del suceso por personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, se logran levantar huellas, las que se envían a Colombia para su cotejo, logrando la Interpol de Colombia, junto con la Fiscalía de Colombia, la determinación de la identidad de una sospechosa como Carolina Gómez Hoyos, a quien se le formaliza en ausencia ante el 11 Juzgado de Garantía de Santiago y se autoriza su extradición por la Corte de Apelaciones de San Miguel. El pasado 10 de enero se logró la captura de Gómez Hoyos en la ciudad de Medellín. Ahora, la imputada permanece detenida a la espera de que se realicen los trámites finales para su extradición hacia Chile, donde será juzgada por el delito de robo con homicidio. Bueno, vamos a revisar ahora el caso de un grupo de sujetos que llegó desde Colombia, llegaron como barras bravas de un equipo de ese país y ya en Valparaíso se adueñaron de un sector tradicional del puerto. Bajo la falsa fachada de comerciantes ambulantes, vendían droga, lo que generó graves problemas a los vecinos de la Plaza Aníbal Pinto. Eso hasta que una denuncia de los propios residentes del lugar, que se concretó con varios operativos de la PDI, terminó con una investigación y un allanamiento e incautación de droga. Todo esto culmina además con 9 detenidos, uno de ellos con una orden de expulsión vigente.
Viviendo en guerra como Sinaloa y los está montado en un taxi con la... Dejaban su huella en redes sociales con temas alusivos a grandes bandas narco y en las calles también marcaban su territorio. Llegaron a Chile unidos por un sentimiento de pertenencia. Los barra brava del Club Millonarios de Colombia, autodenominados Comando Azul. Así se adueñaron de un sector bohemio por tradición de Valparaíso, la subida de calle Ecuador y la plaza Aníbal Pinto, y vendían todo tipo de drogas. Lo que pasa es que los ciudadanos colombianos tenían un dominio territorial o pretendían instalar un dominio territorial y ellos pertenecen a una facción de un club deportivo de Colombia. El nexo que tienen en común son integrantes de una barra de un equipo colombiano, un equipo millonario, y ellos pretendían instalar un dominio territorial en la zona. Hay diversos grafitis alusivos a ese club deportivo en su domicilio en algunas casas del sector de Plaza Aníbal Pinto. Seguimientos y un trabajo investigativo que partió con una denuncia anónima de residentes de este sector de Valparaíso en diciembre del 2024. Eso permitió a la PDI identificar a esta banda que causaba estragos en la Plaza Aníbal Pinto, encubiertos como falsos comerciantes ambulantes. Pudimos constatar que el punto estaba tomado por 2 personas de nacionalidad chilena y un grupo de colombianos, que después pudimos determinar se trataba de una agrupación de delincuentes que estaban organizados para la venta de drogas, y en ese punto en particular de Valparaíso, donde se estaban transando principalmente cocaína y marihuana. Ya individualizados, la PDI de Valparaíso recibió varias órdenes de entrada y registro que permitieron detener a esta banda e incautar droga y las pruebas que los posicionaban vendiendo sustancias ilícitas con las camisetas del equipo de fútbol que los identificaba. Fue un resultado muy relevante, con 9 detenidos, con incautación de droga importante de un grupo delictual que se dedicaba principalmente al comercio ilícito de drogas, principalmente en el sector de la Plaza Aníbal Pinto. Y para nosotros eso es relevante porque esto es parte de un trabajo que veníamos desarrollando hace un tiempo ya con los vecinos y con los dirigentes y con la comunidad del sector. Los que más agradecen este trabajo de limpieza en las calles de delincuentes que no solo ponen en riesgo la seguridad de los porteños, sino que ahuyentan el turismo, son los vecinos y comerciantes del sector de la subida de calle Ecuador. ¿Siente que ha aumentado la venta de drogas del sector también? No, al contrario, ha disminuido. De hecho, sí. De hecho, se hizo un operativo hace poco donde fueron retenidos una banda completa de venta de droga. Ha disminuido, de hecho. Y mucha droga, mucha delincuencia, mijo. Mucha delincuencia hay, que no se puede andar ni en la calle. Yo a veces ando nerviosa. Bueno, la verdad que la seguridad ahora último igual ha aumentado. La verdad que hace unos meses atrás igual era algo más peligroso y algo más solitario por las calles, pero ahora se ve como más patrullaje, sobre todo en esta zona y zonas centrales de Valpo donde se concurre más gente. Los detenidos fueron formalizados, pero lo más grave es que incluso uno de los imputados tenía una orden de expulsión vigente, un verdadero alivio para quienes habitualmente transitan por este concurrido lugar de Valparaíso. Varios de los colombianos se encontraban con una situación irregular, algunos de ellos con decretos de expulsión del país y no tenían cédula evidentemente chilena. Y en cuanto a los ciudadanas chilenas, registraban algunas detenciones por delitos menores. Tenemos aproximadamente 2 kilos de droga que está lista para su comercialización, 2 vehículos y la detención de 9 personas. Por ahora los murales fueron limpiados y las calles vuelven a pertenecer a las personas que viven y trabajan honestamente en Valparaíso, y no a este grupo de barras bravas colombianos que se habían tomado el sector de la Plaza Aníbal Pinto, simulando